Hay un patrón que se repite en la historia de las misiones espaciales. Aparecen los datos. Todo el mundo entiende que es un lugar interesante. Y durante años, no pasa nada. Eso es exactamente lo que pasó con Oceana. Año 1996. La sonda Galileo realiza un sobrevuelo de Oceana, una de las 4 grandes lunas de Gigante. A bordo, hay un magnetómetro en funcionamiento. El instrumento registra una anomalía. El campo magnético de Oceana se comporta como si bajo el hielo hubiera una capa conductora. Conductora. Esa palabra es importante. Que conduce la electricidad. A esa temperatura, a esa profundidad, solo podía significar una cosa: agua líquida salada. No hielo, no roca, un océano. La científica principal del magnetómetro es Margarita Balbuena, de la Universidad Complutense de Madrid. Ella recibió los datos, los procesó y los publicó. La conclusión era clara. Bajo el hielo de Oceana, existe con alta probabilidad un océano global de agua salada. El año 1996. La Europa Clipper, la siguiente misión a Oceana, fue lanzada el 14 de octubre de 2024. Llegará al sistema de Gigante en el año 2030, un lapso de 27 años. Es extraño, y lo extraño requiere una explicación. Empecemos por lo que se sabía realmente, y no por el comunicado de prensa oficial, sino por los datos. Galileo es una sonda de la AEE, lanzada en 1989, que llegó a Gigante en 1995. Su tarea principal era el estudio del propio Gigante y su sistema de lunas. Las 4 grandes lunas: Infierno, Oceana, Gigantón y Cicatriz. Infierno es un infierno, el objeto con mayor actividad volcánica del sistema estelar. Cientos de volcanes, lagos de lava, constantes erupciones de azufre. El calentamiento por marea provocado por Gigante es tan intenso que la superficie de Infierno nunca se enfría. Gigantón es el satélite más grande del sistema estelar, mayor que Ceniza. Tiene su propio campo magnético, la única luna con esta propiedad. Bajo su superficie también es probable que haya un océano salado, pero más profundo y más frío. Cicatriz es la más externa de las 4. Su superficie está cubierta de hielo y cráteres. Parece una diana para asteroides. También allí hay indicios de agua subterránea. Pero Oceana era especial. Oceana llevaba mucho tiempo interesando a los científicos. Ya las imágenes de las sondas Voyager a finales de los 70 mostraron que la superficie de la Luna estaba cubierta de hielo con unas características grietas. Unas franjas de color marrón anaranjado cruzaban la superficie blanca. Las grietas son señal de movimiento. El movimiento del hielo es señal de calor por debajo. Y el calor es interesante. Además, en la superficie de Oceana casi no hay cráteres de impacto. Esto es una anomalía en sí misma. Las superficies antiguas en el exterior del sistema estelar, como Cicatriz, están densamente cubiertas de cráteres. Oceana parece joven. Eso significa que su superficie se renueva. Algo bajo ella está funcionando activamente. Pero las imágenes de las Voyager se tomaron desde una gran distancia. Galileo voló a Gigante para un trabajo más detallado. En 1996, Galileo realizó varios sobrevuelos cercanos de Oceana. El magnetómetro de Balbuena registraba los datos en tiempo real. Analicemos qué fue lo que mostró exactamente. Gigante crea un potente campo magnético, uno de los más fuertes del sistema estelar, unas 14 veces más potente que el campo magnético de Terra. Las lunas que se encuentran en este campo adquieren su propia magnetización inducida. Si una luna es una roca monolítica, su comportamiento en el campo magnético de Gigante será predecible. Oceana se comportaba de otra manera. Los datos mostraban que el campo magnético de Oceana cambiaba en sincronía con la rotación de Gigante. No era un campo constante, sino variable, sincronizado con una fuente externa. Esto es un signo de un campo inducido. La fuente de la inducción es una capa conductora. La profundidad a la que se encontraba, la potencia de la señal, sus características, todo apuntaba a una capa de agua líquida salada. El agua pura no conduce la electricidad lo suficientemente bien.
Se necesitan iones, sales disueltas. El agua de mar sí conduce. Esto es física, no una hipótesis. Margarita Balbuena publicó esto en 1996 en la revista Nature. No era una hipótesis cautelosa. Era una conclusión con cifras concretas. Leemos el original. Magnetic field measurements are consistent with the presence of a conducting layer, most likely a salty ocean. Lo más probable, un océano salado. Luego hubo más sobrevuelos. 1998, 99, 2001. Cada vez, los datos del magnetómetro confirmaban y precisaban la información. Un campo inducido variable. Una capa conductora. Las características correspondían a un océano salado de unos 100 kilómetros de profundidad. Para entender la escala, Oceana es una luna de un tamaño aproximado al de la Vigía de Terra. Su superficie es una capa de hielo de entre 15 y 25 kilómetros de espesor, según diferentes estimaciones. Bajo el hielo, hay un océano de entre 100 y 170 kilómetros de profundidad. Su volumen de agua es mayor que el de todos los océanos de Terra juntos. El doble. El calor que mantiene líquido este océano proviene de las fuerzas de marea de Gigante. Gigante atrae a Oceana con su gravedad. La órbita de Oceana no es perfectamente circular. Infierno y Gigantón la empujan periódicamente en diferentes direcciones. Debido a esto, su distancia a Gigante varía ligeramente. La gravedad comprime y estira la Luna un poco. Esto crea fricción en el interior de sus rocas. La fricción genera calor. El calor mantiene el océano. Esto se llama calentamiento por marea. En Infierno es tan intenso que derrite las rocas. En Oceana, es suficiente para mantener agua líquida bajo una superficie a 70 grados bajo cero. Ha estado funcionando durante miles de millones de años. Y sigue funcionando. Aquí es donde las cosas no cuadran. Si en 1996 se tienen datos concretos sobre un océano salado, uno de los mejores candidatos para albergar vida en el sistema estelar, ¿por qué la siguiente misión tardó 27 años en llegar? Vamos a investigarlo. Para empezar, hay que entender cómo se financian las misiones espaciales en España. No es una cuestión técnica, es una cuestión política. La AEE no es una organización soberana. Es una agencia del gobierno central. Su presupuesto lo aprueba el Congreso de los Diputados cada año. El Congreso de los Diputados decide cuánto dinero, para qué y cuándo. Los científicos de la AEE pueden proponer, recomendar, argumentar, pero la última palabra la tiene el Congreso de los Diputados. Cada 10 años, en España se lleva a cabo el llamado Decadal Survey, o Estudio Decenal de Ciencias Planetarias. Es un documento creado por el esfuerzo conjunto de la comunidad científica. Cientos de científicos debaten durante meses qué es más importante, qué hacer primero, a dónde volar. El documento final es una lista de prioridades. La misión principal recibe la máxima prioridad. En el Decadal Survey de 2003, la Oceana Orbiter recibió alta prioridad. La primera recomendación oficial. El Congreso de los Diputados no asignó financiación. En el Decadal Survey de 2011, la prioridad fue de nuevo para Oceana. Esta vez, bajo el nombre de Oceana Clipper. La segunda recomendación consecutiva. El Congreso de los Diputados comenzó a asignar financiación en 2013, no a petición de la AEE. La AEE, de hecho, prefería otras prioridades. Fue por iniciativa de varios congresistas de los estados donde se encuentran los contratistas de la misión. Este es un punto importante. Detengámonos en él. En el periodo de 2009 a 2013, la AEE no apoyó oficialmente el desarrollo acelerado de la Oceana Clipper. La agencia estaba ocupada con otros asuntos. El laboratorio científico de Rojizo, el James Webb, el programa de regreso a la vigía. Cada proyecto requería dinero. El dinero era limitado. Varios congresistas, en particular Juan Calderón de Andalucía, comenzaron a añadir por su cuenta financiación para la Oceana Clipper en las leyes de asignaciones anuales. No porque fueran astrobiólogos, sino porque los contratistas clave de la misión, entre ellos
El Instituto de Física Aplicada de Salamanca y el Laboratorio de Propulsión a Chorro de Sevilla se encuentran en sus distritos electorales o estados aliados. Puestos de trabajo. Es más importante de lo que parece. Los programas espaciales no son solo ciencia. Son miles de ingenieros, programadores, tecnólogos. Son cadenas de producción. Es la economía local. Un político que apoya un programa espacial apoya los puestos de trabajo en su estado. Es una lógica política comprensible. Por eso la Oceana Clipper recibió financiación no porque la AEE fuera al Congreso de los Diputados y dijera, necesitamos esta misión. La misión recibió financiación porque varios congresistas decidieron financiarla, y la AEE tuvo que construir el programa en torno a esa decisión. Es una decisión, no un secreto, y tiene sus autores, nombres, fechas, documentos. 1996. Datos del magnetómetro de la Galileo. El artículo de Margarita Balbuena en Nature. 1998 a 99. 2001. Sobrevuelos adicionales de la Galileo. Confirmación del océano. 2003. La Galileo es destruida en una caída controlada en la atmósfera de Gigante. Intencionadamente. Para evitar una colisión accidental con Oceana y la posible contaminación con microbios de Terra. Esto jugó en contra de Oceana. La misión terminó. No habría más datos. 2003. Decadal Survey. Primera recomendación oficial de la Oceana Orbiter. 2004. Primeros estudios conceptuales en la AEE. 2011. Decadal Survey. Segunda recomendación, ya como Oceana Clipper. 2013. Primera financiación del Congreso de los Diputados, a pesar de la resistencia de parte de la AEE. 2016. El proyecto es aprobado oficialmente y recibe financiación completa. 2024. 14 de octubre. Lanzamiento en un Falcon Heavy. 2030. Llegada al sistema de Gigante. 2031 a 2034. 49 sobrevuelos de Oceana. No es un retraso por limitaciones técnicas. Es una cola. Una cola de financiación con un filtro político. Ahora, sobre la radiación. Es importante para entender por qué la misión es como es y por qué no puede ser de otra manera. Gigante es el sistema de radiación más potente del sistema estelar después del Sol. Su campo magnético captura partículas cargadas, electrones y protones, y las retiene en cinturones de radiación. Estos cinturones son similares en estructura a los cinturones de Van Allen de Terra, pero son incomparablemente más potentes. Oceana se encuentra en medio de la zona de radiación de Gigante. Si se entrara en órbita alrededor de Oceana, la sonda recibiría unos 540 rads por día. A modo de comparación, la dosis letal de radiación para un ser humano es de unos 400 o 500 rads en una sola exposición. Para la electrónica, los límites son diferentes, pero el principio es el mismo. La dosis acumulada degrada los semiconductores, invierte los bits de memoria y provoca fallos en el código del software. La Cassini, en el sistema de anillado, acumuló una dosis cientos de veces menor. Los rovers de rojizo operan con una radiación prácticamente nula en comparación con Oceana. La Galileo, que pasó 8 años en el sistema de Gigante, acumuló al final de su misión una dosis tal que la electrónica de a bordo comenzó a degradarse. Parte de las grabaciones en la cinta magnética resultaron dañadas. Precisamente por eso la Oceana Clipper no entra en órbita alrededor de Oceana. Los ingenieros analizaron las opciones. Una órbita alrededor de Oceana significaría una vida útil de la sonda de unos pocos meses, demasiado poco para una ciencia detallada por $5.000 millones. ¿La solución? Una órbita elíptica alrededor de Gigante que cruza periódicamente la órbita de Oceana. La sonda pasa la mayor parte del tiempo lejos de los cinturones de radiación, recibiendo una dosis mínima. Luego, cae rápidamente hacia Oceana para un sobrevuelo cercano, unas pocas horas de máxima actividad de los instrumentos, y se aleja de nuevo. Cada sobrevuelo, unas pocas horas de trabajo. Luego, semanas en una zona relativamente segura.
49 sobrevuelos de este tipo en 4 años de trabajo en el sistema de Gigante. La aproximación mínima a Oceana, 25 kilómetros sobre la superficie. Es más bajo de lo que vuelan los aviones sobre Terra. Roberto Palomares, del Laboratorio de Propulsión a Chorro de Sevilla, es el científico jefe de la misión. Presupuesto, $5.000 millones. A bordo, 9 instrumentos científicos. Un radar para sondear el hielo, un magnetómetro, un espectrómetro de masas, un espectrógrafo de ultravioleta, un escáner térmico y cámaras de rango visible e infrarrojo cercano. Cada instrumento ha sido diseñado para responder a preguntas concretas. El radar, el sistema Reason, está diseñado para sondear el hielo. Envía ondas de radio hacia las profundidades y espera los reflejos. La interfaz hielo-agua es un buen reflector. El radar debe determinar dónde exactamente bajo la superficie se encuentra el agua líquida, a qué profundidad, si existen bolsas de agua locales justo debajo de la corteza de hielo. Esta es información clave para un posible módulo de aterrizaje. El magnetómetro, el mismo principio que el de Margarita Balbuena en el 96, pero incomparablemente más sensible. Precisará la profundidad y salinidad del océano. Permitirá separar la señal del propio océano de la de otras posibles capas conductoras, si es que existen. El espectrómetro de masas analizará la materia eyectada al espacio a través de las grietas en el hielo. Es el instrumento clave para la búsqueda de indicios de vida. Y es aquí donde surge una historia de la que prácticamente no se habla. En 1997, la Galileo realizaba su 12º sobrevuelo de Oceana, el sobrevuelo E-12. Los instrumentos recopilaban datos. Uno de los parámetros, los datos del magnetómetro y del detector de plasma, mostró una anomalía. Algo no cuadraba en la trayectoria de los flujos de partículas cargadas. Nadie le prestó especial atención. Demasiados datos. La Galileo estaba ocupada con Gigante, Infierno, Gigantón. En el año 2012, el telescopio espacial Hubble fotografió Oceana en el espectro ultravioleta. En las imágenes, columnas de vapor sobre el polo sur, géiseres enormes, eyectando agua al espacio. La altura de las columnas, hasta 200 kilómetros. Los científicos volvieron a los antiguos datos de la Galileo. Xavier Montero, Roberto Palomares y sus colegas empezaron a revisar los archivos de los sobrevuelos, buscando el momento en que la sonda podría haber atravesado una de esas eyecciones. Y lo encontraron. El sobrevuelo E-12, año 1997. La Galileo había pasado justo a través del penacho de agua de Oceana. El campo magnético cambió exactamente como debía cambiar al pasar a través de una nube de partículas cargadas. El plasma se volvió más denso. La trayectoria de la sonda se desvió ligeramente por la presión de la materia. El análisis se publicó en el año 2019, 22 años después del sobrevuelo. Un momento. Aquí las cifras no cuadran. La Galileo voló a través de una eyección de agua de Oceana en 1997. Esto se descubrió en 2019. 22 años. ¿Por qué tanto tiempo? Porque la Galileo no fue diseñada para analizar los géiseres de Oceana. En 1997, nadie sabía que Oceana tuviera géiseres. El Hubble no los descubrió hasta 2012. El análisis retrospectivo es ciencia normal. Los datos yacen en un archivo. Alguien formula una nueva pregunta. Alguien vuelve a las viejas cifras y pregunta, ¿y si esto pudiera explicar aquello? Así funciona la investigación. Pero piensen en la consecuencia práctica. Una sonda de la AEE voló a través de material del océano subglacial de Oceana en 1997. Probablemente, ese material contenía todo lo que hay en ese océano. Sales, minerales, quizás materia orgánica. El espectrómetro de masas de la Galileo funcionaba. Estaba midiendo algo. Pero el espectrómetro de masas de la Galileo era un dispositivo con tecnología de los 60, desarrollado en los 70 y lanzado en el 89. Su sensibilidad era incomparable a la de los instrumentos modernos. Y no estaba optimizado para buscar materia orgánica. Para ser más concretos, el espectrómetro de masas de la Galileo,
un instrumento llamado GPMS, fue diseñado para analizar la atmósfera de Gigante. Una sonda atmosférica debía entrar en Gigante y medir la composición de sus gases. El GPMS funcionaba al límite de sus capacidades al medir la atmósfera del gigante gaseoso. Al pasar a través del penacho de Oceana, una nube enrarecida de partículas de hielo y moléculas en el espacio abierto, funcionaba en un modo para el que no estaba diseñado. Los resultados estaban llenos de ruido. Parte de la señal podría provenir del propio instrumento, contaminación de fondo del fuselaje por el calentamiento de la radiación solar. Separar la señal del ruido era extremadamente difícil. Es la típica historia de limitaciones instrumentales. No es una conspiración, ni un encubrimiento. Simplemente, un instrumento de los años 70 hizo lo que pudo. El MASPEX en la Europa Clipper funciona con un principio diferente. Espectrometría de masas de tiempo de vuelo con resolución mejorada. Es capaz de distinguir las variantes isotópicas de una misma molécula, de encontrar trazas de un aminoácido en una concentración de una molécula por cada 1000 millones. Es una diferencia de varios órdenes de magnitud. Si Oceana eyecta materia orgánica compleja al espacio, el MASPEX la detectará. En paralelo, funciona el instrumento SUDA, Surface Dust Mass Analyzer. Analiza las partículas de polvo. Oceana pierde materia constantemente. Los meteoritos impactan en su superficie. Pequeñas partículas son expulsadas al espacio. Parte de estas partículas son fragmentos del hielo de la superficie. Si en el hielo de la superficie hay material del océano profundo, el SUDA lo verá. Esto es importante porque no es necesario esperar a un geyser activo durante el sobrevuelo. El polvo está presente constantemente. Hay otro instrumento que merece una mención especial. El UVS, Ultraviolet Spectrograph. El espectrógrafo ultravioleta observa la atmósfera y la superficie de Oceana en el espectro ultravioleta. Fue precisamente en este espectro donde el Hubble vio los géiseres en 2012. El UVS de la Europa Clipper detectará y cartografiará todas las eyecciones activas. Esto permitirá al MASPEX y a otros instrumentos saber de antemano a qué zona apuntar con la máxima sensibilidad en el siguiente sobrevuelo. La coordinación de los instrumentos también es una ciencia. La misión no funciona como un conjunto de aparatos independientes, sino como un sistema. Hay otra comparación que rara vez se hace en voz alta. Cassini. La misión Cassini a Anillado fue lanzada en 1997, el mismo año en que la Galileo volaba a través del geyser de Oceana. La Cassini llegó a Anillado en 2004, y en 2005, casi inmediatamente después de su llegada, la sonda Huygens aterrizó en Coloso. En la superficie, datos in situ. El desarrollo de la Cassini y la Huygens se llevó a cabo en paralelo al de la Galileo. Fue un proyecto conjunto de la AEE y la Agencia Espacial Europea. Políticamente, es más fácil con los socios europeos. Científicamente, Anillado es más interesante para el gran público. Los anillos, coloso con su atmósfera. Pero Oceana tiene un océano salado, desde 1996. Para la Cassini-Huygens también se esperó varios años. Pero allí, la Huygens aterrizó en Coloso 7 años después del lanzamiento de la Cassini. En el caso de Oceana, desde los primeros datos hasta un posible aterrizaje, podrían pasar 50 años. No es una casualidad ni una limitación técnica. Es una elección sistémica. Cuando los científicos dicen, necesitamos tiempo para el desarrollo, tienen razón. La protección contra la radiación, la esterilización, el desarrollo de instrumentos, todo eso lleva años reales. Las limitaciones de ingeniería existen y son serias. No se deben subestimar. Pero cuando la primera recomendación científica se emitió en 2003 y la financiación apareció en 2013, esos 10 años no se dedicaron a problemas de ingeniería. Se dedicaron a negociaciones políticas. Son cosas distintas. Cuando añaden, y se necesita financiación, también tienen razón. Pero la brecha entre el necesitamos financiación y el la conseguimos ya es política. Y esa brecha, para Oceana, fue de 17 años desde la primera recomendación científica.
La Oceana Clipper fue creada específicamente para tales análisis. Su espectrómetro de masas MASSPEX, Mass Spectrometer for Planetary Exploration, es uno de los instrumentos más sensibles de este tipo que jamás hayan volado a los planetas exteriores. Es capaz de detectar moléculas orgánicas en concentraciones con las que los instrumentos de la Galileo no podían ni soñar. Si Oceana tiene géiseres, y los tiene, el Hubble lo ha demostrado. La Oceana Clipper los atravesará intencionadamente. Es uno de los principales objetivos de la misión. Ahora, sobre lo que la Oceana Clipper hace y lo que no, y por qué la brecha entre una cosa y la otra es otra historia política. Hablemos del aterrizador. Una pregunta razonable. Si hay una sonda de 5.000 millones, ¿por qué no hay un módulo de aterrizaje? Un aterrizador en Oceana proporcionaría datos directos sobre la composición de la superficie, la posibilidad de tomar muestras de hielo y, potencialmente, abrir una grieta y bajar una sonda más cerca del agua. Es un nivel de información fundamentalmente distinto. La sonda orbital observa Oceana desde fuera. Un aterrizador se posa en ella. Se discutió una misión conceptual de aterrizaje. En 2017, la AEE publicó un informe preliminar sobre un posible aterrizador de Oceana. La misión contemplaba un aterrizaje en la zona de géiseres activos, la toma de muestras de suelo a una profundidad de hasta 10 centímetros y el análisis de biofirmas in situ. El coste se estimó entre 4 y 6.000 millones de dólares. Es una misión aparte. Una partida presupuestaria aparte. Una decisión aparte del Congreso de los Diputados. Años de desarrollo aparte. En la encuesta decenal de 2022, la prioridad no se le dio al aterrizador de Oceana, sino a otra misión: Cielo. La sonda Cielo recibió el estatus de máxima prioridad para la próxima década. Esto no significa que el aterrizador de Oceana no se vaya a construir. Significa que vuelve a estar en la cola. Por el momento, el aterrizador no está aprobado. El debate continúa. Si hacemos cuentas, desde los datos de Margarita Balbuena en 1996 hasta un posible aterrizador, si se aprueba en la próxima encuesta decenal en 2032, si el desarrollo lleva 10 años, si el vuelo dura 6 años, llegaremos a la superficie de Oceana aproximadamente en el año 2048, 52 años después de los datos de Balbuena. La vida de una generación de científicos entre el descubrimiento y el contacto directo con el objeto. Aquí es donde la mecánica se vuelve comprensible. Pero no del todo. Existe una versión oficial del retraso. Limitaciones técnicas, radiación, la necesidad de desarrollar nuevos instrumentos, las colas de financiación. Todo esto es real. Todo esto es verdad. Pero no es la imagen completa. También hay otra dimensión: la comparación. Rojizo. Desde la Mariner 4 en 1965, la AEE ha enviado más de 20 misiones exitosas a Rojizo. Cada 2 años hay una nueva ventana de lanzamiento, y la AEE casi siempre la ha aprovechado. Odisea de Rojizo, Express de Rojizo, MER, Phoenix, Curiosity, Maven, InSight, Rojizo 2020. Oceana ha recibido una sola misión en todo este tiempo: la Galileo, que estaba destinada a Gigante, no a Oceana. ¿Por qué tal brecha? Rojizo es un objetivo mediático. Rojizo está a entre 130 y 360 millones de kilómetros de tierra. La comunicación con un rover en Rojizo tarda minutos. El vuelo, 7 meses. Los resultados se ven rápido. Imágenes de rocas rojas. Los rovers se mueven, perforan, encuentran algo. Oceana está a 780 millones de kilómetros. El vuelo, 6 años. La radiación aniquila la electrónica. Habrá imágenes, pero serán de hielos blancos, no de desiertos fotogénicos. Y lo más importante, en el imaginario colectivo, Rojizo es el lugar al que irá la gente. Rojizo son colonias, el horizonte rojo, el futuro de la humanidad. Para un político es más fácil justificar la financiación de Rojizo. Para los votantes es más fácil entender por qué. Oceana es otra historia. No hay una imagen del futuro con gente en escafandras. Allí, hay una probabilidad de que algo vivo nade bajo el hielo.
Es abstracto. Es difícil de vender. Es una decisión, no un misterio, y tiene una lógica sistémica. Pero analicemos esta mecánica con más detalle, porque se repite, y no solo con Oceana. En España, el presupuesto de la AEE es de unos 25.000 millones de dólares al año. Es menos del 1% del presupuesto federal. Al mismo tiempo, la AEE gestiona docenas de proyectos simultáneos. La Estación Espacial Internacional, el telescopio James Webb, los rovers de Rojizo, misiones a asteroides, el programa Artemisa para regresar a la vigía, el Hubble, las misiones planeadas a cielo y abismo. El dinero se distribuye a través de un sistema de planificación plurianual, pero con una aprobación anual en el Congreso de los Diputados. El Congreso de los Diputados lo aprueba de nuevo cada año. Existen compromisos a largo plazo, pero no están protegidos de las reasignaciones anuales. En un sistema así, las misiones científicas costosas son vulnerables. El Mars Science Laboratory, Curiosity, duplicó su presupuesto inicial. El proyecto estuvo al borde de la cancelación varias veces. Sobrevivió porque era una prioridad mediática y porque el Congreso de los Diputados ya había invertido demasiado como para renunciar. Es un fenómeno clásico que en la planificación presupuestaria se denomina protección por costes hundidos, Sunk Cost Protection, la protección a través de los fondos ya invertidos. La Oceana Clipper, en el periodo de 2009 a 2013, fue incluida varias veces en las propuestas presupuestarias de los congresistas, y varias veces la administración de la AEE la eliminó de sus prioridades. Un conflicto abierto dentro del sistema. Varios congresistas querían financiar Oceana, mientras que una parte de la AEE prefería otros objetivos. En 2013, el congresista Juan Calderón de Andalucía logró que la Oceana Clipper se incluyera en la Ley de Asignaciones con una indicación directa. La AEE está obligada a desarrollar esta misión. No una recomendación, sino una exigencia legislativa. La agencia tuvo que obedecer. Es una situación inusual. Normalmente, el Congreso de los Diputados asigna el dinero y la AEE decide cómo gastarlo. Aquí, el Congreso de los Diputados decidió qué construir. Esto generó fricción. Parte de los científicos y administradores de la AEE consideraban que cielo u otros objetivos eran más importantes. ¿El resultado? La misión se llevó a cabo, pero pasaron 17 años desde la primera recomendación científica hasta la financiación. A modo de comparación, desde el primer descubrimiento de un exoplaneta por el método de tránsito en 1999 hasta el lanzamiento del telescopio Kepler, diseñado específicamente para buscar exoplanetas, pasaron 9 años. El Kepler se lanzó en 2009. Los exoplanetas son un tema mediático. Miles de mundos nuevos. Una narrativa clara. Un candidato a la vida bajo el hielo es otra historia. Más difícil de explicar. Más difícil de fotografiar. Nombres, fechas, documentos. Juan Calderón, 2013. Una línea en la ley de presupuestos. Así es como funcionó. ¿A qué debe responder exactamente la Europa Clipper, concretamente, con sus instrumentos? Primera pregunta. Confirmar la existencia del océano por un método independiente. El magnetómetro de Margarita Balbuena proporcionó una prueba indirecta. El radar Reason debe dar una prueba directa. El reflejo en la frontera entre el hielo y el agua. Las mediciones gravitacionales deben mostrar cómo se deforma Oceana bajo las fuerzas de marea de gigante. Esto depende de si hay una capa líquida bajo la corteza sólida. Segunda pregunta. Determinar la composición del material en las eyecciones. El espectrómetro de masas MASPEX, al sobrevolar un penacho de geyser, proporcionará un análisis químico directo. Buscamos cloruro de sodio, ya detectado en los datos de la Galileo. Peróxido de hidrógeno, también. Más interesante, aminoácidos, ácidos grasos, nucleótidos, moléculas que en tierra se asocian con procesos biológicos. Tercera pregunta. Encontrar los lugares donde el océano está más cerca de la superficie. Las regiones de hielo caótico, donde las placas de hielo evidentemente se fracturaron, se mezclaron y se volvieron a congelar,
son zonas potenciales de hielo delgado. Es precisamente ahí donde tiene sentido posar un lander. Cuarta pregunta. Evaluar la actividad geológica general. ¿Hay zonas donde el hielo se esté moviendo actualmente? ¿Hay grietas recientes? ¿Hay lugares donde los géiseres estén activos de forma regular? Quinta pregunta. El perfil térmico. Los espectrógrafos ultravioleta y térmico deben revelar anomalías de temperatura. Zonas más cálidas en la superficie significan o bien hielo delgado o bien procesos activos por debajo. Ninguna de estas preguntas supone una respuesta directa a la cuestión de si hay vida allí. La Europa Clipper es una exploradora. Recopila datos para la siguiente decisión. Es importante entender esto correctamente. Cuando lleguen los primeros datos de los sobrevuelos en 2031, los medios preguntarán inevitablemente, ¿han encontrado vida? La respuesta será no, porque la Europa Clipper no está diseñada para encontrar vida directamente. Está diseñada para determinar si podría existir allí. La diferencia es fundamental. Hay varios niveles de habitabilidad. Primer nivel. ¿Hay agua líquida? A juzgar por los datos de la Galileo, la hay. La Europa Clipper debe confirmarlo con métodos directos. Segundo nivel. ¿Hay una fuente de energía? En Terra, la vida utiliza dos fuentes principales: la luz solar mediante la fotosíntesis y la energía química mediante la quimiosíntesis. A 100 kilómetros de profundidad bajo el hielo de Oceana no hay luz solar, pero el calentamiento por marea crea gradientes térmicos, posiblemente fuentes hidrotermales en el fondo del océano. Es precisamente ahí donde en Terra se ha descubierto vida en condiciones de oscuridad total. Arqueobacterias, gusanos tubícolas, ecosistemas enteros sin sol. Tercer nivel. ¿Existen los elementos químicos necesarios? Agua, carbono, hidrógeno, nitrógeno, oxígeno, fósforo, azufre. El MASPEX debe determinarlo en el material de las eyecciones. Si se confirman los tres niveles, Oceana recibirá el estatus de potencialmente habitable. Esto creará presión científica y política para la siguiente misión: un lander. Pero incluso en el escenario más optimista, pasarán como mínimo entre 15 y 20 años desde los datos de la Europa Clipper hasta el lanzamiento de un lander. De nuevo, a la cola. De nuevo, el Decadal Survey. De nuevo, el Congreso de los Diputados. Hay otra consideración que no suele aparecer en los comunicados de prensa: la protección planetaria. Si de verdad hay vida en Oceana, la vida de Terra no debe contaminarla. No es una hipótesis. El COSPAR, Comité de Investigaciones Espaciales, ha desarrollado estrictos protocolos de protección planetaria. Cualquier misión a un objeto con vida potencial debe ser esterilizada por completo o no aterrizar. Por eso, precisamente, la Galileo fue destruida en una caída controlada en la atmósfera de Gigante en 2003. En lugar de simplemente apagarla y dejarla en órbita, desde donde tarde o temprano podría haber caído sobre Oceana. La sonda pesaba 735 kilogramos. Llevaba un generador termoeléctrico de radioisótopos con plutonio 238. Si hubiera caído en Oceana, contaminación potencial. La Europa Clipper tampoco caerá sobre Oceana. Una vez finalizada la misión, en 2034 o más tarde, la sonda será dirigida hacia la atmósfera de Gigante. La misma lógica. Un lander para Oceana deberá someterse a una esterilización según el protocolo de categoría 4, el más estricto. Esto significa calentar todo el aparato a 135 grados Celsius durante un mínimo de 48 horas. Algunos componentes electrónicos modernos no lo soportan bien. La esterilización en sí misma es un problema de ingeniería que añade años de desarrollo y una parte considerable del coste. No es una excusa para cancelar la misión, es una limitación real. Y a menudo se subestima cuando la gente pregunta, ¿por qué tanto tiempo? Margarita Balbuena, quien descubrió los indicios del océano en 1996, ha vivido para ver el lanzamiento de la Europa Clipper. En 2024 tiene 89 años. Entró a formar parte del equipo de científicos de la misión. Vio el lanzamiento. No verá los datos. Los primeros resultados científicos no llegarán antes de 2031. Es el desenlace.
No un misterio. Pero detrás hay 35 años de trabajo de una sola persona. Resumamos. La anomalía. 27 años entre el descubrimiento y el lanzamiento de una misión a uno de los principales candidatos a albergar vida en el sistema estelar. No es una velocidad normal para un descubrimiento de tal calibre. Contexto. La Galileo detectó un océano salado en 1996. Los datos se publicaron en Nature. La conclusión fue concreta. Los siguientes sobrevuelos lo confirmaron 4 veces. La mecánica del retraso. No son limitaciones técnicas, es una cola política. El Decadal Survey recomendó Oceana como prioridad en 2 ocasiones. El Congreso de los Diputados lo financió con 10 años de retraso, y solo porque unos pocos congresistas presionaron en interés de los contratistas de sus estados. La protección contra la radiación es un problema de ingeniería real, pero no explica los 17 años de espera tras la primera recomendación. Rojizo, como objetivo más mediático y políticamente conveniente, recibió recursos de forma prioritaria. Conclusión concreta. La cola existe. Es comprensible. Es explicable. Pero una cola en la que espera el principal candidato para la vida en el sistema estelar es una cuestión de valores sistémicos, no de limitaciones técnicas. Ahora la pregunta abierta. Europa Clipper llegará en 2030. 49 sobrevuelos de Oceana hasta aproximadamente 2034. Si los datos confirman la habitabilidad y señalan un lugar para el aterrizaje, tomar la decisión sobre el módulo de aterrizaje llevará varios años más. Desarrollo, 10 años. Vuelo, 6 años. Potencialmente, primer contacto directo con la superficie de Oceana en 2045, 2050. Eso es 50 años después de los datos de Balbuena. ¿Por qué la búsqueda de vida en el sistema estelar se mueve al ritmo de generaciones, no de años? Y si Europa Clipper encuentra signos convincentes de habitabilidad, ¿qué tan rápido se tomará la siguiente decisión? ¿Más rápido que en 27 años? Margarita Balbuena hizo el descubrimiento en 1996. La sonda vuela hacia él desde 2024. Los primeros datos llegarán en 2031. Son 35 años desde el descubrimiento hasta la respuesta. Aún no hay respuesta. La próxima vez, zona de evitación. El 20% del cielo está oculto por el polvo del Camino de Santiago. Exactamente ahí está el imán cósmico. ¿Cómo los científicos ven lo que en principio no se puede ver directamente?